En 1850, un grupo de sastres de Nueva York se manifestaron violentamente amenazando a su patrón para que parara la compra de máquinas de coser. Veían amenazados sus empleos. Años después, en 1930, Keynes utilizaba la expresión desempleo tecnológico y aseguró que en 100 años llegaría la era de la abundancia y del ocio, cuando las máquinas lo hicieran todo. Según eso, nos quedan 8 años. Hoy se dice que la gran amenaza de la logística es la impresión 3D. No digo que no, pero parece más interesante preocuparse por los actores que están revolucionando la logística inmediata, que por un mundo impreso globalmente. Mecanógrafos, traductores, recepcionistas, contables, delineantes, abogados, cirujanos, conferenciantes, conductores de vehículos de todo tipo, cajeros de supermercados, camareros en restaurantes, analistas financieros, periodistas, albañiles, gestores de inventarios, teleoperadores y así hasta más de 3 centenares de ocupaciones que lo tienen crudo, a menos que interpretemos en qué va a consistir nuestra ocupación del futuro. Y eso es cierto. Por eso es mejor pensar en los procesos del futuro inmediato que en los oficios del futuro lejano. De eso va el vídeo de hoy. Vamos a reflexionar no tanto en los oficios que van a desaparecer, sino en qué van a consistir esos empleos del futuro. Quédate hasta el final, porque al finalizar el vídeo te voy a dar 2 noticias que te van a sorprender y posiblemente indignar. Eso será al final. Ahora, de momento, vamos al tema que lo que hoy te voy a contar también te interesa. La clave de la economía y el empleo del futuro no se sitúa en lo que ahora sucede, sino en lo que seamos capaces de identificar dónde se van a generar esos nuevos modelos de empleo, para quiénes van a ser, cómo van a desarrollarse y qué los va a estimular de manera determinante. Para entenderlo, vamos a definir el dónde, el cómo, el quién y el qué. Pero vayamos por partes. 1. ¿Dónde? Las ciudades competirán por el talento. Cuando Amazon reveló sus planes de invertir más de 5.000 millones de dólares en la construcción de su segundo cuartel general, recibió más de 200 candidaturas de diferentes ciudades del mundo. La guerra por el talento del futuro ya no será entre empresas, será entre ciudades. Como la tecnología unirá a la sociedad y como el trabajo a distancia se va convirtiendo en una norma para las personas, estas vivirán en las ciudades que elijan en lugar de las que estén más cerca de donde trabajan. Las ciudades tendrán una especie de ecosistema que ofrecerá opciones de vida atractivas, entornos amigables con la tecnología. Las políticas activas desde las administraciones para atraer ese desembarco serán claves. De nuevo, no todo depende de la inercia, sino de la acción política coordinada con el sector privado. No hay otra. 2. ¿Quiénes van a protagonizar ese futuro? La mayoría de la fuerza laboral será freelance en 10 años, los autónomos de toda la vida. Seguiremos llamándolos freelance durante un rato, pero al final de este vídeo volverán a ser los autónomos de siempre. Ya verás por qué. Hoy día, más de 57 millones de trabajadores, alrededor del 36% de la fuerza laboral de Estados Unidos, por ejemplo, trabajan por su cuenta. Si nos basamos en la tendencia que refleja un informe llamado Freelancing en Estados Unidos, la mayoría del empleo será freelance en apenas una década. Ese empleo está liderado por millennials, que han decidido no depender de ninguna empresa, aunque se alían con ellas. Recordemos que muy pronto la generación con mayor peso en las decisiones económicas y políticas serán los nacidos a partir del 80-82, los millennials. La combinación de grandes compañías buscando ciudades con talento, talentosas, y la tendencia por el mercado no dependiente va a generar un cuerpo laboral distinto, llamado freelance, a gran escala, y será de personas comprometidas con el aprendizaje de nuevas habilidades y con un nuevo modo de entender el empleo. 3. ¿Cómo va a ser? Veremos una formación freelance para empleos freelance, la forma en que educamos a las generaciones del futuro. A esas generaciones de futuros adultos ya no es suficiente. Es una ilusión pensar que se les está preparando para el futuro. La idea de que estudies matemáticas, ciencias y arte como disciplinas separadas y de que luego trabajes para resolver el problema del mundo real en la economía actual no tiene mucho sentido. Preparar a los estudiantes para los trabajos del mañana requiere romper las barreras que existen dentro de la propia educación.
Veremos una educación que, como el empleo, será freelance. También deberá hacerse de forma flexible, una educación orientada a proyectos y no a asignaturas, como defienden, por ejemplo, en la Wildflower School de Boston, una red de escuelas que asegura que ese cambio precisa de cierta actitud política para cambiar programas educativos, leyes y reformas derivadas. Otra vez, la acción política. Y 4. ¿Qué? ¿Qué va a hacer que cambie? La inteligencia artificial y la robótica crearán empleos que ahora no existen. La inteligencia artificial y la robótica crearán más empleos en lugar de generar una destrucción masiva de ellos. Algo que solo sucederá si el hilo conductor de esa transición se ejecuta bajo la responsabilidad y la innovación socioeconómica. Países como Alemania, cercanos al pleno empleo, son los que más robots tienen per cápita, y otros como España o Grecia, con las mayores tasas de paro, son los que menos robots tienen per cápita. Se puede deducir que cuanto más automatismo, bien organizado, mayor eficiencia y, en definitiva, mayor contratación cualificada. Como te decía, un freelance en muchos casos es un autónomo. No siempre, pero en muchos casos sí. El hecho de que se avecine un mundo en el que el incremento de este tipo de trabajadores sea evidente, castigarlos es una ruina, un disparo en el pie para cualquier economía. Otros países lo saben, y por eso ser autónomo no solo no está castigado, sino que está premiado y estimulado. El papel del autónomo en España es el de una especie de cajero automático para la administración. En otros sitios es el de un dinamizador económico innovador en muchísimos casos. Pero déjame volver al asunto al que la economía de los autónomos tendrá que enfrentarse: la llegada masiva de una tecnología que, como te decía, tiene un dónde, tiene un cómo, tiene un quién y tiene un qué. El problema es que la ciencia ficción plantea una especie de mundo donde las máquinas solo hacen que robar el empleo y casi nos quitan hasta la capacidad de organizarnos como seres humanos. Sin embargo, esta no es una idea capaz de apoyarse en la historia y en los datos. El impacto de la inteligencia artificial en el futuro no supondrá el fin del empleo. Por mucho que algunos lo consideren probable, las máquinas no se hacen a sí mismas, pero sí se necesita que los humanos estructuremos la innovación derivada y necesaria de un modo responsable. Digamos que un futuro robótico abre ventanas de oportunidad laboral en lugar de cerrar puertas dramáticas. El problema está en que el liderazgo político que tiene que estructurar esa transición no lo hace. Y es que de momento, que yo sepa, pocos son los países que han asumido ese reto de poner la inteligencia artificial por delante de algunas cosas como elemento prioritario. Y por cierto, entre esos afortunados países no hay ninguno en el que se hable en español. Una encuesta reciente reveló que hacer bien una transformación digital es la principal preocupación de la mayoría de los directivos del mundo, pero también que el 70% de todas las iniciativas de transformación digital no alcanzan sus objetivos. Igual te preguntas, ¿por qué algunos esfuerzos de transformación digital y tecnología tienen éxito y otros fracasan? Pues básicamente porque no hay estrategia desde la propia administración para que todo tenga un sentido global y sea estratégico y le llegue a todos. Normalmente los programas de digitalización son paquetes de software que no tienen en cuenta el cambio cultural y social necesario. Y es que cambios necesarios, que son complejos y caros, son fascinantes, rápidos e inéditos, y eso a la política no le suele gustar. Rápido, inédito y fascinante. El problema radica en que entre los que deberían liderar política y económicamente esa mutación, hay quienes no querrán hacerlo porque modificaría su estatus dominante, y otros que ni saben la verdadera profundidad de lo que se nos viene encima. Como siempre, oportunidad y riesgo. Por eso, tal vez deberíamos ir hablando también de que la robotización, la inteligencia artificial, la blockchain o la automatización de todo se conviertan o no en la herramienta que mejore nuestras vidas en general. Por ejemplo, ¿es la globalización 4.0 la maquinaria capaz de establecer un mundo con una verdadera renta básica universal que no sea miserable? ¿Es la humanidad 4.0 una sociedad sin empleo, pero capaz de superar el reto que eso supone? La pista de cómo va a ser todo está en Suecia. Allí pocos se preocupan por la previsible ola de desempleo que nos acecha y que la automatización va a provocar en su primera ráfaga. Te hablé de esa primera ráfaga en un vídeo que te enlazo abajo. De hecho, ellos lo comparan con el momento en el que, por la globalización, los países del primer mundo tuvieron que competir con los trabajadores más baratos ubicados en áreas de Asia o Hispanoamérica. Y bajo esa comparación consideran que el trabajo de los sindicatos, el apoyo gubernamental y la alta confianza que existe entre empleadores y empleados debe regir y rige todo el planteamiento de un enfrentarse juntos a un futuro robótico.
Jiva Johansson, la que fuera ministra sueca de Empleo hasta hace muy poco, dijo que, en Suecia, si le preguntas a un líder sindical si le tiene miedo a la nueva tecnología, la respuesta será: no, lo que me da miedo es la vieja tecnología. La idea no es proteger el puesto de trabajo, sino a los trabajadores, por lo que hay que capacitarlos para esos trabajos nuevos que aparecerán justo cuando los que había desaparezcan. Esta actitud se replica de un modo parecido en Noruega, Finlandia e incluso en Dinamarca. La clave está en garantizar la innovación privada, pero sujeta al liderazgo público. ¿Qué hacen en Suecia para garantizar la innovación entonces? Pues sencillo, la garantizan. En Suecia, si un proyecto no tuvo éxito, tras proponer un arriesgado modelo innovador vinculado a ese empleo del futuro, no se debe ir a la bancarrota directamente, o por lo menos no se estigmatiza a quien no lo logró. Lo curioso es que en Estados Unidos, en la mayoría de países del sur de Europa y en algunos países de Hispanoamérica, entre el 72 y el 88% de las personas consideran que los robots van a ser un problema, mientras que en Suecia el 80% considera que los robots y la inteligencia artificial van a ser algo positivo necesariamente. Es curioso, los suecos tienen claro que la renta básica universal es algo que llegará en los próximos años y que en gran medida dependerá de la buena implantación de los modelos automáticos en la producción de su país. Los otros consideran que la renta básica acabará como el mundo tal y como lo conocemos, porque generará un planeta de vagos esperando su subsidio. Por lo general, los sindicatos aceptan la automatización como una ventaja competitiva que vuelve más seguros los propios trabajos. Por cierto, en España y otros países, la izquierda defiende el ejemplo escandinavo como un buen modelo, ya que tiene grandes y altos impuestos y por eso tienen grandes y altos servicios. Pero suelen olvidarse de un detalle importante: no somos como ellos, ni hemos hecho nada para parecernos en su modelo económico. En mi opinión, tiene más riesgo la pérdida de competitividad que puede tener una economía nacional como la española, por no afrontar con valentía el reto de automatizar, robotizar, incorporar la inteligencia artificial a la estructura productiva del país, que por seguir pensando que hay que proteger el sistema económico en contra de ese progreso. Esa es una guerra a la que nos vamos a tener que enfrentar. El paro puede llegar a ser masivo, las pensiones pueden llegar a ser insostenibles y el equilibrio entre servicios públicos y aportaciones sociales puede llegar a destruirse si no se entiende que el mundo que viene es otro y hay que afrontarlo con una educación completamente distinta, compleja, sofisticada y especialmente encaminada a coordinar el papel relevante de los seres humanos y su colaboración extrema y beneficiosa con las máquinas inteligentes. Si la administración sigue castigando a los que de un modo u otro deberían de incorporar tecnología a su día a día profesional con cuotas y pagos inasumibles, esa vanguardia económica dependerá de lo que sean capaces o quieran hacer solo las grandes empresas. Y un país dependiente de micropymes, pequeños comercios, autónomos, freelancers, no puede olvidar la incorporación tecnológica en estos. No hacerlo es un desastre a medio plazo. Y como te decía al principio, voy a darte unos datos, un par de noticias que igual permiten entender nuestro problema, por comparación con el modo en el que cada país asume un momento de inflexión como el actual. Fíjate, si te nombro a un tal Bruno Bonnell, igual no te dice nada, pero este hombre es el diputado elegido para dirigir el proyecto Francia 2030. Fue empresario hasta hace muy poco, aunque ahora sea diputado. La idea es que quien lleve los mandos de la nave que tiene que ir hacia el futuro en Francia sea alguien con un perfil completo, práctico, más industrial que financiero y que conozca el funcionamiento del Estado, cierto, pero que tenga habilidades en tecnologías disruptivas. Y si te nombro a Vittorio Colao, igual te suena algo más. Se trata del ex CEO de Vodafone Mundial. Este hombre sigue al frente del grupo de trabajo constituido por el gobierno italiano para impulsar al país tras la crisis generada por el COVID-19. Aunque Italia no lo está pasando demasiado bien, su crecimiento económico alcanzó el 6,5 en 2021 y ya tienen seguro, o por lo menos así es como lo establecen, que su PIB alcanzará al nivel anterior a la pandemia a mediados de este mismo año. Recordemos que en España ya se habla de finales del 23 para algo parecido. En Francia, al mando de la conquista tecnológica del futuro, está un empresario experto en eso, y en Italia, a los mandos de la recuperación económica, hay un directivo empresarial tecnológico de primer orden mundial. En España, a quien se le encargó esa tarea, bajo la comisión política correspondiente, fue a Patxi López.
así nos va. Bueno, si te ha gustado, dale al like. Si no estás suscrito, te suscribes. Ya hemos llegado a la cantidad para hacer el directo que será esta semana. En el vídeo de mañana y en la pestaña comunidad os diré a qué hora y qué día exacto, pero calculo que seguramente será el jueves. Lo vamos a hacer, lo vamos a pasar bien. Lo dicho, te suscribes, le das al like, dejas comentarios, que tu opinión importa. Hasta pronto.